Bienvenidos a nuestra tercera sesión del propedéutico en contabilidad, donde nos encontramos desarrollando el balance general, el primero de los reportes financieros y concretamente el activo. Hasta el presente estuvimos trabajando con el activo corriente y es ahora el momento de comenzar a analizar el activo no corriente. Recordemos que cuando hablamos de activo no corriente estamos hablando de aquellos activos que serán convertidos a efectivo o su equivalente en un plazo superior a los 12 meses. Es decir, que estamos hablando de activos que no son líquidos. El primer rubro que encontramos en el balance de Exxon es el que denominamos bienes de uso. ¿Cuáles son bienes de uso? Son todos aquellos activos tangibles destinados justamente a ser utilizados en la actividad principal del ente, no para ser vendidos, porque si fueran vendidos le daríamos el significado de inventario, de bienes de cambio. Sin embargo, como son utilizados en ese proceso, son los que denominamos bienes de uso. Por ejemplo, un inmueble, por ejemplo, la planta de fabricación, los muebles necesarios, las instalaciones, los rodados, todos ellos son justamente parte de lo que en esta cuenta, en este rubro, mencionamos como propiedad, planta y equipo. Todos estos bienes, a lo largo de su vida útil, sufren un desgaste, producto del transcurso del tiempo. Y ese desgaste es el que la contabilidad registra bajo el concepto de depreciación. Depreciación es justamente el cargo a gasto anualmente que se realiza de estos bienes de uso por justamente la pérdida de su capacidad económica. Si tomamos como ejemplo un rodado, se le va a asignar una vida útil a ese rodado, por ejemplo, de 10 años o de 5 años. Y si fuera así de 5 años, lo que estaríamos diciendo es que todos los años ese rodado va a sufrir una depreciación del 20%. Es decir, que vamos a cargar a gasto y por consiguiente va a tener su impacto en el estado de resultados, en el income statement, a raíz del 20% anual. Y eso es lo que se denomina depreciación. Y con respecto a los métodos de depreciación, vale la pena mencionar dos métodos. El primero de ellos es el método lineal, que sería justamente lo que les acabo de dar, de decir, bueno, si un bien tiene una vida útil de 10 años, lo que va a contabilizar el método lineal es un 10% de depreciación en cada uno de esos 10 años. El segundo de los métodos es el método acelerado. El método acelerado se utiliza para todos aquellos bienes que sufren un desgaste mucho más importante en los primeros años y luego sufre un desgaste menor en los años de vida útil restantes. Si es así, entonces la contabilización de esa depreciación va a ser distinto, el cargo a gastos va a ser superior en los primeros años y luego va a ser inferior. Eso es lo que se conoce como depreciación. Y la contabilización de esa depreciación para comenzar a bajar el valor de origen de estas propiedades, plantas y equipos se realiza en lo que se llama la depreciación acumulada. Y la depreciación acumulada es justamente el neteo o la deducción que se le hace al valor de origen del bien de la acumulación de todas esas depreciaciones. Por lo tanto, cuando nosotros vemos aquí en el balance el rubro, lo vemos con la expresión neto. Y neto justamente nos está mostrando de que se encuentra neto de la depreciación acumulada. El rubro que vamos a mencionar a continuación es el denominado intangibles. En este caso, Exxon en su balance no tiene ningún importe contabilizado bajo el rubro intangibles, pero sin embargo resulta de interés que hablemos de qué consiste intangible. Intangibles son justamente activos
como su nombre indica, opuestos a los tangibles, a los que venimos mencionando, y son representativos de franquicias, privilegios o similares. Por ejemplo, un derecho de propiedad, el poseer un derecho de propiedad es un activo intangible. Una patente, una marca, un derecho de propiedad intelectual, todos ellos son los que se denominan activos intangibles. Y los activos intangibles, como su nombre lo indica, también van a tener una amortización, porque claro, tienen una vida útil. Si nosotros compramos una franquicia de determinada empresa, esa franquicia, ese contrato de franquicia va a ser por un determinado tiempo, 5 años, 10 años. Bueno, como ese contrato de franquicia va a ir sufriendo justamente un agotamiento por ese transcurso del tiempo a partir de su utilización, vamos a ir cargando anualmente como gasto lo que denominamos amortización, que conceptualmente es lo mismo que acabamos de ver para los activos tangibles, para la depreciación, pero aquí se denomina amortización y el concepto es exactamente lo mismo. Nada más que en el caso de los activos tangibles estábamos hablando de una vida útil y aquí estamos hablando quizás de su utilización en lo que va a durar ese derecho que tenemos por el activo intangible. Otro de los rubros que tenemos en el balance y que en este caso Exxon tampoco tiene contabilizado es el que se denomina goodwill o llave de negocio. En este caso, como vemos, Exxon tiene 0, pero ¿de qué surgiría la llave de negocio? En el caso de que una empresa compre a otra, va a contabilizar como propio a partir de ese momento de la compra todos los activos y pasivos de esa compañía que acaba de comprar. Pero ¿qué sucede? Va a ser muy difícil de que el precio que pagó por esa compañía sea exactamente igual a la suma de los activos menos la suma de los pasivos. Por decir un ejemplo, si una compañía vale sus activos menos pasivos $100.000, es decir, su equity, y la corporación la compró en $120.000, ahí hay una diferencia de $20.000, que es lo que conceptualmente se denomina como llave de negocio y debe ser contabilizado como un activo, porque justamente la empresa efectivamente pagó $120.000 por una compañía que cuando contabilice sus activos y sus pasivos iban a ser iguales a $100.000. Ese sobreprecio es justamente el que se muestra en el activo como llave de negocio o goodwill. Siguiendo con los distintos rubros que podemos encontrar en el balance, lo que vamos a encontrar también dentro del activo no corriente son inversiones a largo plazo. Lo importante aquí de mencionar que estas inversiones a largo plazo no forman parte de los activos dedicados a la actividad principal de la compañía. Es decir, a la actividad principal de la compañía sí lo conforma, por ejemplo, el inventario. Sí lo conforman las plantas de producción, pero sin embargo, si la compañía decide comprar bonos del gobierno, lógicamente eso no forma parte de la operatividad de la compañía. Y si esos bonos no son de liquidez inferior a 12 meses, los vamos a encontrar contabilizados aquí en lo que serían inversiones a largo plazo. Pero este concepto de operativo y no operativo, les recomiendo que va a ser un concepto muy importante a tener en cuenta por ustedes, porque en todo momento cuando procedan a evaluar sociedades, siempre se va a hacer mención a los activos que forman parte de la operatividad y los que no lo forman. Este tipo de inversiones definitivamente no lo forman parte de esa operatividad. En el último de los renglones vamos a tener la totalización del activo. Lo que vemos aquí como total de assets, 302.510. Y ahora entonces sí vamos a hablar acerca de los pasivos, de los denominados liabilities.
Primero vamos a definir qué se entiende por un pasivo. Vamos a decir que cuando una empresa tiene un pasivo, ha ocurrido ya un hecho previo, y ese hecho previo obligó a la empresa a que en el futuro va a tener que entregar activos o prestar servicios a un tercero. Es decir, estamos hablando de una cancelación de una obligación que se va a dar en una fecha que ya se encuentra determinada o determinada. Los pasivos, así como hicimos con los activos, van a también clasificarse en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Lógicamente, los pasivos corrientes son aquellos que tienen una exigibilidad en el mismo momento, es decir, en el 31 de diciembre del 2010 o en los próximos 12 meses. Mientras que pasivos no corrientes serán aquellos que tendrán una exigibilidad más allá de los 12 meses. Si comenzamos a recorrer los pasivos que tenemos aquí, el primero que vamos a encontrar son las cuentas por pagar comerciales. También le llamamos proveedores o en inglés le estamos denominando como accounts payable. Son las deudas comerciales. Y esto es importante, solamente las comerciales son expuestas aquí por la adquisición de bienes o por la adquisición de servicios vinculados a la actividad habitual de la empresa. Es decir, que si la empresa compró algo que no es operativo, que es ajeno a su operatividad y lo debe, no va a estar expresado en este rubro porque este rubro es netamente comercial. Y aquí, en este caso de Exxon, los accounts payable están en 30.780 y nos estaría mostrando entonces lo que está debiendo por cuestiones comerciales. Otro de los rubros a mencionar dentro del pasivo son lo que denominamos los gastos devengados al cierre. Es decir, que al 31 de diciembre del 2010, los gastos que ya se encuentran devengados, gastos por otros conceptos. Por ejemplo, si tuviera que decir el alquiler, que se encuentra devengado, pero no exigible, porque será necesario o será obligatorio pagarlo el 15 de enero, en lugar del 31 de diciembre, estaría ya devengado en este rubro, puesto que ya el mes de diciembre ha transcurrido y sabemos que la contabilidad trabaja por el principio de lo devengado. Entonces aquí vamos a tener todos aquellos gastos que se encuentren devengados al 31 de diciembre del 2010. También vamos a encontrar dentro del pasivo corriente, y luego lo veremos dentro del pasivo no corriente, las deudas de carácter financiero. Si la compañía tiene deudas con una institución bancaria por un préstamo que tomó, lo vamos a encontrar expuesto. Claro, aquí vendrá también la clasificación de corriente o no corriente. Si es una deuda financiera de corto plazo, inferior a los 12 meses, lo encontraremos dentro del pasivo corriente. Y si estamos hablando de una deuda de largo plazo, la estaremos encontrando en lo que continúa, que es el pasivo no corriente. Dentro del pasivo no corriente, una de las cuestiones que creo de importancia mencionar, y que luego también la veremos en su impacto en el estado de resultados, es el devengamiento de los taxes, del impuesto sobre la renta que corresponde. Y aquí ven ustedes una palabra bastante particular, que es el diferimiento del impuesto. ¿Y por qué diferimiento? Bueno, aquí lo que tenemos que separar, que existen criterios contables y existen criterios tributarios. Las normas tributarias de cada país establecen cómo debe calcularse y por consiguiente pagarse el impuesto a las ganancias o el impuesto sobre la renta. Claro, esas normas pueden coincidir o no coincidir con las normas contables. Sin embargo, la contabilidad, cuando procede a devengar el impuesto, lo hace bajo sus criterios contables, que pueden no coincidir con los tributarios. De eso, lo que va a surgir es justamente un diferimiento de impuestos. Si doy, por ejemplo, aquí el que he colocado en esta diapositiva,
las depreciaciones. Quizás las depreciaciones tienen un criterio distinto, el contable del tributario. Y eso va a implicar que más adelante, quizás en el ejercicio próximo o en el otro, vamos a tener que pagar el impuesto que hoy no estamos pagando bajo los efectos tributarios. Entonces, la contabilidad lo expone y justamente lo muestra en el pasivo como ese diferimiento. El ejemplo de las depreciaciones es un ejemplo típico que muestra la diferencia que hay entre los criterios contables y los criterios tributarios. Por último, lo que tenemos aquí es el total del pasivo como un subtotal, ya que luego a continuación lo que viene es lo que corresponde a el equity, que vamos a dejar para la próxima sesión, justamente introducirnos en qué es lo que está incluido dentro del equity.